26 de enero de 1808, la ciudad colonial de Sídney despertó con un rumor metálico, pasos acompasados, armas revisadas, órdenes secas. El cuerpo de Nueva Gales del Sur formó en la calle principal como si la mañana fuese una plaza de armas. El gobernador William Bligh, célebre por su pasado en el motín de la Bounty, había trazado una línea dura contra el comercio de ron que regía como moneda y tentación. Aquella política encendió resentimientos antiguos. Hacendados, comerciantes y oficiales veían amenazados sus privilegios. El nombre de John MacArthur, empresario ambicioso y promotor de la industria lanera, flotaba en todas las habitaciones. Su proceso judicial por desacato y las tensiones con el juez Advocatus se habían convertido en una mecha demasiado corta. La colonia no era un escenario sencillo, lejana, áspera, con una economía que mezclaba trueque, favores y raciones, vivía a merced de capitanes con más autoridad de la que la corona habría querido. Bligh llegó decidido a ordenar cuentas, poner coto al poder del cuerpo y cortar el circuito de influencias que pasaba por barras de ron en lugar de por libros de contabilidad. La medida era lógica sobre el papel, pero en las calles la lógica es una moneda con dos caras. La reacción fue inmediata: resistencia pasiva, sabotajes burocráticos, rumores que convirtieron al gobernador en villano y a los oficiales en salvadores. Cuando el conflicto con MacArthur escaló embargos, arrestos, negativas a acatar citaciones, la tensión institucional se volvió insoportable. Se celebraron audiencias fallidas, se discutió la autoridad de jueces, se cruzaron cartas que parecían mosquetes. El 26 de enero, mientras la ciudad decoraba como podía el aniversario de la colonia, los oficiales decidieron que la paciencia era un lujo. El mayor George Johnston, al mando, ordenó marchar hacia la casa de gobierno. En las verjas, los guardias observaron cómo la disciplina se convertía en desafío. Dentro, Bligh preparó una defensa más jurídica que militar, papeles en orden, argumentos de legitimidad, el peso de la cadena de mando. Afuera, el tambor dictaba otro idioma. Las tropas avanzaron en formación cerrada, y el sonido de las botas sobre la tierra dejó claro que no se trataba de un gesto simbólico. La casa de gobierno, más oficina que fortaleza, era un blanco fácil para la determinación de un cuerpo armado. Johnston presentó la orden que pretendía legitimar el acto: arresto del gobernador por obstaculizar la justicia. La ironía era brutal: para salvar la legalidad, se la pasaba por encima. Antes del motín, la vida en Sídney era una negociación constante entre la ley escrita y la ley de las pulperías. El ron servía para templar acuerdos, pagar jornales atrasados y comprar silencio. Los marineros llegaban del mar con la sed de medio océano en la garganta y encontraban en las tabernas una moneda que podía calmar el cuerpo y encender la política. La lección sigue viva para quienes deseen escuchar. Este episodio aún provoca preguntas importantes. Los marineros contuvieron el aliento entre barriles apilados, conscientes de que un brindis podría convertirse en pólvora. Un leve tintinear de botellas anunciaba que el orden colonial estaba a punto de cambiar. El viento arrastraba un polvo brillante, prueba muda de que el cielo había caído sobre la tierra. Cada paso en los corredores oficiales resonaba con un eco que helaba la sangre de los presentes. El rumor de la marea marcaba un compás secreto que pocos oídos sabían descifrar. Las ondas de radio viajaban invisibles, preparándose para estremecer salas de estar enteras. El rumor de la marea marcaba un compás secreto que pocos oídos saben. Entre las botellas vacías y voces altas, algo cambiaba profundamente en la colonia. Los tambores militares sonaban lejanos pero amenazantes en el horizonte. El aroma de rebelión se mezclaba con el viento nocturno. Las antorchas reflejaban ojos llenos de incertidumbre y valentía. El destino de la colonia parecía balancearse sobre el filo de un cuchillo. En cada esquina se susurraba que aquella noche marcaría un cambio definitivo. Esta jornada dejó marcas imborrables en la historia. Los oficiales llenaron pasillos con uniformes que olían a cuero, sal y autoridad reciente. Bligh fue encontrado, según versiones,
en un intento por ganar tiempo o por asegurarse de que su documentación estaba en regla. Los rumores lo pintaron escondido, lo cual sirvió de caricatura política. El arresto se ejecutó en medio de un silencio cargado, roto apenas por órdenes cortas. Algunos colonos observaron con alivio, otros con miedo. En todos, el asombro fue el mismo: la corona acababa de ser desplazada por su propio brazo armado. El cuerpo nombró a Johnston como autoridad provisional. MacArthur, liberado, volvió a la plaza pública con un triunfo que sonaba a advertencia. Comenzó un periodo de gobierno de facto. Se anularon medidas, se rehicieron listas, se otorgaron licencias. El comercio de ron, nervio informal de la economía, recuperó su cauce con la fuerza de un río desbordado. Los partidarios de Bligh enviaron misivas a Londres describiendo el atropello. Los opositores redactaron su propia defensa, acusando al gobernador de tiranía y de sofocar la iniciativa privada. La colonia, pequeña y ruidosa, aprendió de golpe lo que significa vivir bajo una autoridad que se nombra a sí misma. Pero ningún motín sobrevive indefinidamente a la distancia con la metrópoli. La corona, al tanto, preparó el relevo. Mientras tanto, en Sídney, la sensación de normalidad era un teatro que todos aceptaban por conveniencia. El ron volvió a ser moneda, las alianzas, contratos sin papel. Los días se volvieron la monotonía peligrosa de los gobiernos que creen haber ganado para siempre, y no han hecho más que inaugurar su final. En 1809, mientras la colonia seguía gobernada por uniformes, las instrucciones cruzaron el mar con el peso de la paciencia agotada. La llegada del coronel Atlan MacQuarie al frente de un regimiento trajo el final del experimento. Johnston fue arrestado y enviado a juicio en Inglaterra. Su condena le costó la carrera, aunque no la vida ni la libertad. MacArthur, por su parte, descubrió que la proximidad al poder podía ser una llamarada breve. Su influencia sobreviviría en la economía lanera, pero su papel en el motín quedó escrito con tinta que no se borra. Bligh, restituido en su honor, no recuperó el cargo en Sídney. La historia, a veces, devuelve nombres y no puestos, pero su política dejó una huella: la necesidad de ordenar una economía colonial que no podía seguir funcionando a base de barriles. Las plantaciones necesitaban mano de obra y el ron era más fácil de transportar que sacos de trigo. Prohibirlo, en la práctica, equivalía a estrangular la economía local y enfurecer a quienes habían construido imperios personales sobre esa bebida. Las calles polvorientas aguardaban en silencio su próximo estallido. Su legado se extiende mucho más allá de estas líneas. Su huella perdura más allá de su tiempo. Los soldados revisaban sus mosquetes mientras el ron impregnaba el aire. Cada sorbo servía para templar los nervios de lo que vendría. MacQuarie organizó la administración, impulsó obras y dio forma a una autoridad menos dependiente de conveniencias locales. La colonia, poco a poco, dejó de parecer un campamento con tiendas de ron para convertirse en una ciudad con instituciones. El motín del ron fue el único golpe de estado militar exitoso en la historia de Australia. No hubo batallas épicas, pero sí un cambio profundo: la certeza de que la ley debía ser algo más que una bandera izada cuando convenía. A partir de entonces, la relación entre comerciantes, militares y gobierno aprendió a desconfiar de sus atajos. La anécdota del gobernador arrestado por su propia guardia quedó como advertencia y como espejo incómodo de cualquier autoridad que olvida su límite. Si la Bounty había enseñado a Bligh la fragilidad del mando en alta mar, Sídney le recordó que en tierra firme los motines llevan otro uniforme. La lección, escrita en 1808, aún conversa con quienes administran fronteras, impuestos y pasiones. El ron dejó de ser moneda, pero la memoria de aquel motín destila todavía un aroma áspero. Gobierna quien equilibra ley y necesidad, no quien impone barriles o decretos. Con el tiempo, Sídney cambió barriles por cheques y el ron dejó de dictar el pulso de la economía. Pero el motín del ron sigue impreso en los cimientos de la ciudad como recordatorio de que toda autoridad necesita algo más sólido que bayonetas y promesas para sostenerse. Las reformas de MacQuarie modernizaron la colonia, se trazaron calles y surgieron planes para atraer inmigración libre,
pero en las conversaciones populares perdura la ironía de que un gobernador famoso por enfrentar motines en alta mar también fuera derrocado en tierra firme. El episodio revela cómo la lealtad militar y los intereses comerciales pueden asociarse para volcar el tablero político en cuestión de horas. Los colonos nunca imaginaron que el ron sería chispa de rebelión. Las hogueras nocturnas ardían más allá de cualquier decreto real. Si te apasionan estas historias, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.